Para enterarnos de la verdad, hay que entrevistar a los personajes que son noticia cuando están dispuestos a contarlo todo. Radio Fórmula Campeche, 97.3 FM, presenta La Delgada Línea, con Roberto Oropeza. Muy buenos días a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando a través del Núcleo Comunicación de Sureste en Radio Fórmula 97.3 de FM. Esta mañana vamos a platicar con el secretario de Bienestar del Gobierno del Estado, Esteban Hinojosa Rebolledo. Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, Roberto. Un gusto estar aquí y un saludo para todo el auditorio de NCS. Bueno, ya 4 años de la administración, ¿no? Un año casi. A 4 años de la administración, tuvo un año. En bienestar. Un año en bienestar. Tuve 2 años en cultura. 2 años en cultura, Esteban Hinojosa Rebolledo. Bueno, pues ayer inició esta operación de los nuevos camiones del sistema de transporte COSH, y precisamente la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría del Bienestar en su momento le tocó esta entrega de las tarjetas, de las tarjetas de cobro electrónico del sistema COSH. ¿Van a funcionar estas tarjetas? Porque ahorita todo ha sido gratuito. Van a seguir entregando tarjetas. ¿Qué te ha parecido la entrada en operación en función ya de estas más de 102 unidades de transporte? ¿Cómo se van a estar coordinando en eso, Esteban? Creo que es información ahorita importante para mucha gente que nos esté escuchando con respecto al tema del COSH y lo que les tocó a ustedes, que era esta logística de las entregas de tarjetas. Claro que sí, Roberto. A nosotros como Bienestar nos tocó específicamente atender al público de adultos mayores. Entregamos casi 12,000 tarjetas, ya están entregadas. Todavía hay stock de tarjetas, pero el padrón prácticamente está atendido en un 100%. El padrón de adultos mayores que se esperaba que llegaran a buscar sus tarjetas. A lo largo de más o menos 3 meses. Hubo una semana, que recordarás, ¿no? Una semana de entregas intensivas que abrimos 9 módulos de entrega durante todo el día, una semana completa. Y después se siguió atendiendo a la población adulta mayor en las oficinas de bienestar. Todavía prácticamente a diario llega alguien a pedir su tarjeta. Que sí van a usarse estas tarjetas cuando el sistema ya esté por completo afinado y la gobernadora dé la instrucción de que inicia en su modalidad ordinaria, ¿no? ¿Qué opino del lanzamiento del sistema? Creo que íbamos a la saga de lo que está pasando en el país y en el mundo en materia de transporte público. El transporte público es un derecho, tiene que garantizarse con dignidad. En una ciudad como Campeche, el hecho de que tenga aire acondicionado, que las paradas, muchas gracias, que las paradas estén bien definidas, es también un asunto de ponernos no a la vanguardia, de ponernos en el punto en el que está las sociedades del mundo en materia de transporte público. El orden en cuanto, por ejemplo, a las paradas no solamente no es algo que te permita únicamente una mejor distribución del tiempo o cumplir con horarios más específicos, sino también un asunto de seguridad y ambiental, de menos contaminación. Por supuesto que es un nuevo sistema, incluso los sistemas informáticos más sofisticados tienen ajustes después de su implementación. Es así como funcionan los sistemas. Y lo decía la gobernadora ayer, ¿no? Claro. Cuando estuvo recorriendo los paraderos, dijo que van a en conjunto con la empresa van a ajustar. Se van haciendo ajustes. El tema de las rutas. Ayer lo publicó, está publicado por ella, ¿no? Totalmente. Y eso yo creo que en lo político es la garantía más grande que podemos tener de que esos ajustes se van a realizar y que van a tener como horizonte el buen servicio para la gente. Claro que hay, no quiero decir la palabra sacrificios, pero hay costos sociales que se pagan por un servicio público, ¿no? Y el gobierno está cuidando que estos costos sean sensatos, que no lastimen de más la economía familiar, pero estábamos también atrasadísimos en la actualización de las tarifas, por ejemplo, y lo cual había permitido que no se mejoraran las unidades. Entonces, es una serie de cambios que tienen que ir ocurriendo, pero el que esté la gobernadora encabezando, digamos, esta implementación garantiza que no se va a vulnerar el bienestar de la población campechana. Bueno, ayer estuvo directamente en los sitios donde la gente agarra los camiones, ¿no? Escuchando eso pues sí se vio interesante que llegara ahí, porque también hubo reclamos en las colonias. Eso fue. Algunos camiones los pararon, nos estaban mandando imágenes
que sí algunos camiones los pararon en Jardines, en la zona de Presidentes, porque bueno, estas nuevas rutas llegan hasta ciertos puntos, ya no avanzan, digamos, como estaban hasta donde llegaban las rutas antiguas, y mucha gente no está conforme con esta situación. Pero bueno, mejoras en temas como el transporte público, pues también tiene que ver con el bienestar, ¿no? Absolutamente. Con este concepto de bienestar, digamos, pues algo que te estimule, ¿no? A la vida cotidiana, pues sí, salir y agarrar tu camión con aire acondicionado, pues es un estímulo diferente a saber que te la vas a aventar todo el día en el calor, si tienes que estarte manejando en los camiones durante las horas pues más fuertes. Bueno, pues sí hay un estímulo, digamos, distinto cuando ves que ya tienes camiones mejores, porque hay que decirlo, las unidades están de lujo, que hay que decirlo, son unidades, por supuesto, nuevas, pero sí está muy bien, con aire acondicionado y con muchas comodidades y con muchas adaptaciones, también para personas con discapacidad, para personas adultas mayores, está súper bien. Y sí tenemos que llegar a ese punto sí, en donde la articulación mejore entre las alimentadoras y las rutas troncales. Esta modalidad de alimentadoras y rutas troncales obedece a muchas situaciones que exige la eficiencia del transporte público, la densidad de la demanda en zonas específicas, contrastada con las zonas de un tránsito mayor. Entonces puedes garantizar una mayor circulación con unidades más pequeñas al interior de las alimentadoras, y una mayor también oferta de transporte en las troncales cuando haces ese tipo de divisiones. Y lo que hay que trabajar es una mejor coordinación en las horas pico para que las personas que se bajan de una unidad y se suben a otra no tengan que esperar demasiado tiempo. Sin embargo, pues es lo que pasa en todas las ciudades cuando pasas del metrobús al metro, pasas del trolebús al metrobús y luego al metro, en fin. Y una vez que están bien articuladas, la propia población se va a dar cuenta con total claridad de los beneficios que esto trae. Tú decías que es un asunto de bienestar, es un asunto de derechos también. Sí, claro. El derecho al transporte público digno es un derecho que existe, que está defendido, y en una ciudad como Campeche, la experiencia de vida, cuando tu traslado, que a lo mejor son 40, 30 minutos, no está sometido a condiciones inhumanas de calor, de incomodidad, de inseguridad, pues seguro que tu día a día va a ser mejor, y con eso otras dimensiones de tu vida, ¿no? Sí, nos estimula a vivir bien en la ciudad y hacer nuestras labores cotidianas, ¿no? de mejor manera, pues sí, parece nada, ¿no? Pues no es lo mismo llegar todo sudado a la escuela, no llegar así. Una gran diferencia. A todos nos ha pasado hecho una sopa al trabajo, ¿no? Ya no te sientes cómodo, ¿no? Entonces ya ahí perdiste, entre que te empiezas a acomodar y a aclimatar y a ver y me seco, entonces ya estás y me medio arreglo, ya perdiste un tiempo y ya no estás de buen ánimo. Entonces pues todo eso, sí, cómo no, influye en el tema de sentirse bien, en el tema del bienestar. Bueno, pues ojalá que salga bien. Ustedes me dicen, ya entregaron todas las tarjetas que les tocaban entregar. De adultos mayores, sí, estamos en espera de cualquier indicación de la gobernadora, listos y listas en el equipo de bienestar para hacer equipo. Y sí, nada más señalar que me parece una actitud irresponsable, no la crítica a las posibles mejoras o espacios de oportunidad que hay por parte de la oposición, sino buscar provocar a la población para que se oponga a algo que es evidentemente en su beneficio. Una cosa es convocar a las voluntades críticas para garantizar las mejoras y analizar bien los espacios de oportunidad, y otra esta conducta irracional de oponerse porque sí a todo lo que venga del gobierno del Estado, ¿no? Que se está viendo en algunos actores políticos. Como de abanicar ahí ciertas cosas, ¿no? Sí. Tratar de prender la chispa de la llama de la inconformidad. Así es. Pues son los tiempos, Esteban, todo se politiza, ¿no? Todo se politiza, todo se quiere politizar, todo el mundo quiere echar agua para su molino, y si ven un resquicio donde les puedan dar, pues así es el poder también, ¿no? Ustedes están arriba y los de abajo, pues los que quieren llegar a donde ustedes están van a querer aprovechar cualquier resquicio. Eso de politizar. Que les dejen para bajarle rating a ustedes y para ganar rating los otros, ¿no? Eso es la política, pero sí, obviamente sí hay algunos que son muy evidentes y que tratan de manipular muchas situaciones,
pero si se hacen bien las cosas, creo que ustedes no les estarían dejando espacio. Entonces, por eso, importante que se escuche lo que está diciendo la gente también, y si tienen que ajustar las rutas, si tienen que ajustar tiempos, pues lo tendrán que hacer, ¿no? No podrá ser de piedra nada, ni siquiera porque esos camiones pues sí están muy padres, sí están muy nuevos, pero pues hay que escuchar también. Y esa es la voluntad de la ciudadanía. Del gobierno, de todos. Y así es. Pues parece que hay un buen mensaje ahí con que la gobernadora inició haciéndolo el día de ayer. El mejor de los mensajes. Hasta le escribí un mensajito para reconocer esa labor, porque es un ejemplo para todos los que estamos en su equipo. Sí, y a los directamente responsables de la función del transporte también que imiten eso, ¿no? Que no se queden en la oficina, encerrados. Así es. Y luego, ahí estaba viendo ahorita, bueno, del anterior, de la agencia reguladora, que hacía una publicación ahí en sus redes, pero bueno, o sea, cada quien, ¿no? Pero sí parece hasta como chiste. Yo no lo vi, lo único que puedo decir es que mi compañero Eduardo Subieta tiene todo el respaldo del equipo y nuestra Sí, o sea, mi impresión era así como que, pues de alguna manera la impresión que había con el anterior director del arte, que era mucha ausencia, y pues como que estaba dejando ahí botadas muchas cosas, y de repente aparece en las redes como que haciendo una bromilla por ahí. Bueno, cada quien en su estilo, pero bueno, lo importante es que quienes tienen las responsabilidades en este momento lo tomen con mucha seriedad, ahí ese sí ya sin bromas, con mucha seriedad lo tomen y que ajusten lo que tengan que ajustar. Eso es lo importante. Bueno, vamos a un corte comercial y ya entramos en materia de qué ha hecho la Secretaría de Bienestar en este año con Esteban Hinojosa al frente. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a un corte y volvemos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez. Ya regresamos con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar. Bueno, ¿qué ha hecho la Secretaría en este año que te tiene al frente, Esteban? Pues lo que se nos ha encomendado, que es contribuir a restituir los derechos sociales que garantiza la Constitución a aquellas personas que no gozan de ellos por alguna situación de vulnerabilidad, como pobreza, como discriminación, enfermedad. Y lo hacemos a través de diversos programas, algunos programas muy conocidos por la población como Hogares en Bienestar están apenas llevándose a cabo. Digo, son programas que tienen una planeación muy larga porque hay que hacer encuestas a las personas que solicitan el apoyo, visitas, comprobar que la necesidad realmente existe o que es apremiante para quien va a recibir un refrigerador, una estufa, una lavadora. Que siempre que hablo de este programa me gusta aclarar que sí es un programa que genera bienestar. ¿Está en todos los municipios? Sí, en todos los municipios. Y se ensambla con la agenda de derechos que defiende la Cuarta Transformación en lo federal. Es un complemento de las pensiones, de las becas, porque ahora se nos plantea el reto de construir un México de cuidados, que el Estado mexicano sea un Estado de cuidados, es decir, que apoya a los hogares para que la carga natural de cuidar de las personas vulnerables, las infancias, los adultos mayores, las personas enfermas, sea más llevadera para que pues puedas vivir una vida con dignidad, una vida plena. Entonces, en eso abona muchísimo el programa de Hogares en Bienestar, que ha sido, te digo, criticado por la oposición, pero muy bien recibido por las y los beneficiarios. El programa de Emprender Contigo, que es otro de los muy conocidos, es un programa que nos permite dar un apoyo económico o en especie a alguna vocación productiva, que siempre les aclaro, no es el emprendedor consolidado, que ya tiene muy claro la ruta para su negocio, porque ese emprendedora pues puede acceder a algún crédito o a los programas de la SEDECO. Nosotros estamos detrás de la voluntad creativa, productiva de una persona que está en vulnerabilidad, que por saber hacer donas o por saber hacer arreglitos para fiestas, puede sacar adelante a su familia, puede comprar la comida de la semana, puede comprar los útiles de sus hijos, porque de otra manera no tendría. Ahí está la Secretaría de Bienestar para comprar los insumos, para comprar la herramienta que le hace falta a esa persona para que pueda dar ese paso necesario para que su familia pues tenga lo mínimo necesario, ¿no? Siempre les aclaro a quienes solicitan
que verificamos que estén realmente en una situación de vulnerabilidad, porque existen personas que están en esta situación y para ellas fue diseñado este programa, ¿no? Hay otros acompañamientos para pequeños empresarios o emprendedores que están en otras dependencias que no son bienestar. Vienen ya programas emblemáticos como la entrega de computadoras, que gracias a que en un proceso de licitación pública se consiguieron mejores precios que los proyectados. En lugar de 2.100 computadoras vamos a poder dar 2.300. Vamos a apoyar prácticamente al 100% de solicitantes de bachillerato y de carrera y como al 60% de quienes solicitaron de nivel secundaria, primaria no entra en las reglas de operación. Eso ya los vamos a empezar a entregar ya el 6 de noviembre, arrancamos en Carmen, el 24 de noviembre en Campeche y estaremos entregando en todos los municipios donde se solicitó, que son los 13 municipios. Los programas que nos toca implementar a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, que aquí se aterriza como FICE, captadores de agua, cisternas, paneles solares en 4 comunidades completas de Candelaria que hoy no tienen acceso a energía eléctrica de ningún tipo. Lo de los captadores en Palizada prácticamente cambia la vida de pequeños pueblos que están en la ribera del río Palizada que no tienen acceso a agua dulce. Hay comunidades pequeñas que tienen que remontar el río en sus lanchas para tener agua dulce porque resulta que donde están ya es salobre. Entonces imagínate, viven a la ribera, al lado, en los márgenes de un río y no pueden aprovechar el agua de ahí. Y como quiera, pues ahí desarrollaron sus vidas y el Estado mexicano no tiene mexicanos de primera y de segunda o de tercera, entonces todos son de primera clase y hay que ir a donde están para tratar de garantizar el acceso al derecho humano, que es el derecho al agua, ¿no? Al agua. Todo eso viene en este último trimestre, más lo que ya se ha estado haciendo en las comunidades. Se han entregado más de 40 apoyos de comunidades en transformación. Me encanta este programa porque hace comités para hacer mejoras en algún espacio público. Se entregan 50 o 100 mil pesos, dependiendo del comité. Viene la instalación de casi 30 parquecitos, módulos de parquecitos, también en solidaridad con las comunidades, a través de un programa que es participativo con comités ciudadanos. Todo eso se nos amontona en el último trimestre del año, naturalmente, por cómo están diseñados los programas, que hay que hacer estudios, encuestas, visitas, licitaciones, pero estamos listos, ¿no? Y listas en el equipo de bienestar para lo que se viene y nos impulsa todo lo que ya se ha hecho a lo largo del año. ¿Qué ha pasado con los programas de apoyos escolares, el tema de los uniformes? ¿Eran uniformes escolares, uniformes deportivos y útiles? ¿Qué ha pasado con ese programa? Son uniformes. Luego en algún momento también se les dio vale de recurso. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha quedado eso? Desde que está la gobernadora Laida Sansores es a través de uniformes deportivos, son los que se entregan. Cada año ha cambiado la modalidad dependiendo de la necesidad más apremiante en el sector. Este año tomamos la decisión junto con el secretario Víctor Sarmiento de atender a las escuelas más vulnerables. Entonces, ¿cuáles fueron ellas? Las de CONAFE. CONAFE nos pasó su lista completa de escuelas que requerían uniformes, todas las escuelas indígenas y muchas escuelas de comunidades aisladas. Entonces se atendieron a 23.500 niñas y niños con paquetes de uniformes y en este año ya no fueron públicos distintos los que recibieron uniforme y útiles escolares, sino la misma familia, el mismo niño o niña que recibió uniforme recibió útiles escolares, debido a que el criterio de selección ya no fue universal por municipios aleatorios, ¿no? O en algunos otros años se decía, estos 4 municipios tienen más rezago y se atendía al total de las infancias de esos municipios, lo que te hace entregar a veces a personas que no lo necesitan demasiado, ¿no? Aunque hay necesidad en todo el estado. Pero este año no, este año como fuimos a las poblaciones más vulnerables, decidimos que a la misma persona que se le entregaba uniforme, también se le entregaba paquete de útil escolar. Entonces fueron 23.500 beneficiarios. Pero sí se redujo pues el tamaño del programa de útiles escolares. Bueno, el de útiles se amplió. Perdón, el de uniformes. El de uniformes tuvo una pequeña disminución, aumentó en computadoras, por ejemplo. Son reflexiones que se hacen. El programa, digamos, Formación Jaguar no sufrió una disminución presupuestal. Se distribuyó de manera distinta, ¿no? Ahora tenemos el reto de acompañar a nuestras juventudes con una mejor formación en la media superior. Está creciendo por parte del esfuerzo del gobierno federal la oferta en educación media superior y tenemos que estar ahí con los muchachos con computadoras, que es una herramienta fundamental para garantizar la igualdad en la educación, ¿no? El acceso a internet, a la información, a las tecnologías de la información.
Y esa reflexión se hizo, ¿no? Pero sí es importante aclarar que no hubo una disminución en el programa Formación Jaguar, hubo una nueva distribución entre sus componentes. Ok, y útiles, dices, el de útiles sí creció, aumentó, así es, ese sí así es. creció. ¿Cómo van los números de la pobreza en Campeche, Esteban? Pues, en estos 4 años, ¿ha logrado combatir, de verdad, disminuir seriamente el tema de la pobreza en Campeche? Y en particular, en este año que tú has estado al frente, ¿qué indicadores tienes del combate a la pobreza? El único indicador, digamos, no quiero decir serio, sino comparable a lo largo de ya casi una década que lleva construyéndose este indicador, es el que hacía el Coneval, que hoy toma el INEGI con la misma metodología, que es la medición multidimensional de la pobreza. Y tenemos ya la última medición, que es la del 2022 al 2024, que ya mide al gobierno de Laida Sansores San Román como la fuente más fidedigna de información de lo que se ha hecho. Y Campeche sacó a más de 60,000 personas de la pobreza y pobreza extrema, lo cual constituye la población de un municipio completo como Escárcega o Champotón. Son números considerables. Sabemos que esto viene en el marco de un esfuerzo nacional para combatir la pobreza como resultado de un paquete mucho más sólido de programas sociales y otras estrategias que explican aún mejor el combate a la pobreza, como es el aumento del salario mínimo, el aumento del empleo, la atracción de inversiones, la estabilidad macroeconómica de este país, que logró sacar en todo el país a 13.5 millones de mexicanos. Otra medición sería especular, digamos, ¿no? Sin datos. Son mediciones muy sofisticadas y muy caras. Entonces, por supuesto que cabe es posible decir que seguimos avanzando en este sentido de manera contundente, porque no ha disminuido la inversión en programas sociales, al contrario, ha aumentado. El próximo año va a aumentar. Ahora ya no solo la población de secundaria, sino la de primaria va a tener acceso a la beca Rita Cetina. Es decir, casi 1,000 millones de pesos se van a distribuir de manera directa en los hogares de las familias que tienen niños en primaria a partir del próximo año, más los 400 millones de pesos que ya se distribuyen a las familias que tienen niñas y niños en secundaria. Los programas de adultos mayores crecen con la inflación, en fin, todo eso. Y nuestros programas sociales estatales tampoco sufren una disminución presupuestal. Cada vez son más los hogares en donde ya hay un refrigerador, donde ya hay una estufa, donde ya hay una lavadora. Cada vez son más los hogares en donde ya llegó algún programa de Emprender Contigo, algún programa de fortalecimiento de las capacidades productivas, como los que tiene SEDECO, que recientemente hizo una entrega importante mi compañero Jorge Luis Lavalle. Entonces, lo que es plausible medir sin tener como quiera los datos contundentes que te permite un estudio en territorio es que sí vamos avanzando en una disminución todavía mayor de la pobreza, que vamos a poder comprobar en 2026, bueno, 2027, cuando salgan la medición del 2024 al 2026, ¿no? Bueno, pero los números hoy te dicen que vamos por el buen camino, sí, contundente. Una disminución histórica, nunca se había dado. Y Campeche presenta retos más importantes que el resto del país porque se deterioró la matriz productiva. No hubo inversión en la base que te permite, de infraestructura que te permite desarrollar un sector productivo más dinámico. Algo que no le pasó a otros estados del país, pero se está revirtiendo esto con la inversión en los puertos, sobre todo con la inversión en el gas y en el fortalecimiento del abasto de energía eléctrica, que es un tema en el cual la gobernadora insiste contundentemente para que se le cumpla a Campeche lo que se le debe en esa materia. Esas son las bases que van a permitir diversificar la matriz productiva del estado y generar más empleo que no dependa solo de la obra pública. Habrá que seguir haciendo obra pública, por supuesto, y mucho menos que solo dependa del empleo estatal, que eso era catastrófico para el estado. No solo porque limitaba al gobierno, sino porque creas una población muy poco diversa en términos productivos, ¿no? Muy bien. Vamos a un corte comercial y regresamos para seguir platicando con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar del Gobierno del Estado. Ya regresamos. Tu opinión nos interesa. Comparte a través del Facebook NSS Noticias qué invitados te gustaría escuchar en La Delgada Línea. Sigue escuchando La Delgada Línea y envía tus mensajes al 981 13 8 11 42 o contacta directamente a Roberto Oropesa en Twitter @JROropez.
Ya regresamos con Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar. Algunos mensajes. Saludos a José Eduardo Pech. El doctor José Luis Reyes Farfán nos dice, secretario, que ha conectado con la necesidad de las personas, gran aliado de la salud mental, dice, trabajando para que el pilar principal sea la justicia social. ¿Qué tema el de la salud mental en Campeche, ¿no? Bueno, eso es área de la Secretaría de Salud. No, de todos, de todos. ¿Qué hacen ustedes, por ejemplo, en el tema de salud mental, bueno, bienestar? Justamente la agenda del bienestar tiene como uno de sus horizontes la salud mental, un estado que cuida no solamente la dimensión productiva del individuo o de sus ingresos, sino que realmente quiere que viva una vida digna, que sus necesidades más apremiantes estén atendidas también por el Estado en caso de que tenga carencias que no le permitan atenderlas de manera personal. Eso contribuye tremendamente a la salud mental. La deconstrucción de los mitos de clase y del racismo, por ejemplo, la agenda de la Cuarta Transformación pone en el centro a los pueblos indígenas y en el centro la dinámica comunitaria de construcción de sociedad, las asambleas, el tomar las decisiones en equipo, en grupo. Todo eso contribuye a la salud mental porque la sociedad se construyó, en la historia de la sociedad así lo demuestra, se construyó como un paracaídas o como un salvavidas, digamos, ¿no? Contra las presiones del individuo que tiene por enfrentarse a la vida como es. Y la sociedad iba perdiendo cada vez más su capacidad de ser este salvavidas por favorecer el individualismo, este discurso muy dañino del éxito es solo personal y todo solamente depende de ti, que nos encerró en nuestra esfera del individuo nada más, y entonces toda la culpa, todo el fracaso, todo es tuyo, todo nada más depende de ti, lo cual es una falacia, para empezar, porque somos todos resultado de un tejido social. Pues provocó mucha insalubridad mental, muchos problemas de salud mental, y ahora que se está construyendo una agenda que devuelve el valor que tiene la sociedad, lo comunitario, la dignidad, y que el Estado se arriesga va e invierte en los individuos para que tengan lo mínimo necesario para una vida digna, pues es una contribución importantísima, si no es que la más importante para la salud mental, ¿no? Por supuesto que hay técnicas de las que se habla mucho, ¿no? La meditación, el tener el espacio para ti mismo, la convivencia familiar, claro, y hay que seguirlas difundiendo, pero como Estado no podemos perder de vista las obligaciones más importantes que tenemos en materia de salud mental, que son mejorar la estructura de la sociedad para que la sociedad pueda volver a ser este ente constituido por muchos individuos que se cuidan entre sí, que se quieren y que protegen la dignidad mutuamente, ¿no? Aunque a veces nos vemos muy divididos y no vemos nada de cuidarnos mutuamente, de nada, ¿no? La sociedad está muy polarizada también, Esteban, por la política, por las cosas, ¿no? Hay que usar responsablemente. Estamos polarizado, no estamos polarizados. A lo mejor está polarizado un círculo muy chiquito, un círculo que tiene que no va a ser trágico su polarización. La nación no está polarizada. Si hablamos en términos de México, por ejemplo, vamos a lo político, la presidenta tiene la aprobación de casi el 80% de los mexicanos. Para hablar de polarización, que la polarización es un fenómeno en donde la sociedad se divide en mitades, para empezar. Y esas mitades, al tener fuerzas que se oponen, tirantes, detiene el movimiento de la nación, detiene el progreso, detiene las dinámicas en las cámaras de diputados, en los poderes legislativos, en fin, hace que un país no se pueda mover porque cada mitad está tirando para su propio lado. Aquí en México no está pasando eso. Contundentes pruebas son la reforma al Poder Judicial, la próxima reforma al Poder Electoral, y toda esta agenda muy criticada por una minoría, que no es una mayoría, es que ahí están los datos, ahí están las cifras, ¿no? Que no es una mayoría, pero que sí tiene exponencialmente más poder de penetración de sus mensajes, porque son dueños de los medios de comunicación tradicionales, de los medios corporativos, pero que en la arena democrática, en donde se miden el volumen de las voluntades, que ahí no se ponderan por cuánto poder económico tienes. A la democracia uno va con su voto, que es una persona, un ciudadano, un voto, ¿no? Ahí no podemos hablar de polarización, ahí estamos lejísimos de la polarización. La agenda de la Cuarta Transformación ha jalado la voluntad de una contundente mayoría que no tiene detenido este país, sino que lo tiene avanzando en todas sus agendas. Muchos dicen que eso es gracias a los programas sociales. No podemos hablar se han alimentado. No podemos hablar de clientel, sí. Se han alimentado
movimiento político y gobierno. Ve qué tan perfecta, no voy a hablar de sociales. Pero no voy a hablar de perfección porque no quiero provocar. Pero ve que tan bien planeada está la agenda democrática que diseñó el presidente López Obrador y que ahora enriquece la presidenta Claudia Sheinbaum y los millones de personas que los rodean, que renunciamos a la posibilidad de volver clientelares los programas sociales, porque se volvieron derechos constitucionales. Y claro, hay una narrativa de quién defendió esa agenda, y existe un sentimiento legítimo de lealtad para con el movimiento que tiene una agenda que volvió derechos sociales, las pensiones, las becas, por supuesto, pero eso no significa que sean condicionables. Yo no puedo ir a decirle si a un ciudadano, si no estás con esta agenda, te quitamos tus derechos, porque la misma Cuarta Transformación nos volvió derechos constitucionales. Esa es una prueba contundente de que en este movimiento no le tenemos miedo a la democracia y de que estamos lejos de ser un país polarizado. Esos derechos construyen ciudadanía, y en lo que confiamos quienes estamos en la Cuarta Transformación es que al haber dotado a muchas personas que estaban por completo relegadas de su ciudadanía por la pobreza, por la discriminación, por el rezago, al haber dotado a estas personas de capacidades mínimas de dignidad y de construcción de ciudadanía, van a ser más capaces de construir el México que quieran construir, que querramos construir, ¿no? No existe un ideal utópico del México justo, igualitario. Digamos, sabemos que esa es la base que queremos, ¿no? Justo, igualitario, productivo, por supuesto, pero no tenemos una acuarela prediseñada hacia la cual estemos caminando y así exactamente querramos construir México. No, queremos que sea un diseño que se esté haciendo constantemente, que constantemente se esté contrastando, se esté rediseñando, pero en la base popular, en el terreno democrático, con las herramientas democráticas y nunca a través de simulaciones democráticas, que era lo que se hacía antes, ¿no? El México que se nos hacía vivir era o iba siendo diseñado por una élite que era impermeable a las herramientas de la democracia. Compraban a los tribunales electorales, compraban a los órganos electorales, compraban a los poderes judiciales, compraban a los poderes legislativos. Entonces, ahora lo que hacemos al poner en manos del pueblo todos los poderes a través, por ejemplo, de la elección popular, es que sea más difícil controlarlos a través de una lógica de control basada en intereses propios. Tiene sus riesgos, pero son infinitamente menores que los riesgos que supone el permitir el control de las élites técnicas, intelectuales o económicas, porque entonces no estamos caminando a una mayor democracia. Y tendríamos que cambiar hoy el paradigma. El movimiento donde ustedes están es hegemónico. ¿No? Volvió a ser, regresamos, volvimos. Mira, para Gramsci, hegemonía es... Pero volvimos ahí a lo que vemos, ¿no? Volvimos ahí al partido hegemónico, ahí estamos. Ahí andamos. No tiene ninguna... Nos acostumbramos a una narrativa muy, muy acotada a lo mexicano. La hegemonía es digamos, el poder contundente. El poder contundente como lo genera cultura. Sí, genera cultura. Pero si el poder contundente está legítimamente entregado al aparato gubernamental y está sometido a los instrumentos que tiene la democracia para su propio control democrático, no hay riesgo en esa hegemonía. El problema es cuando se limita la democracia. En ese momento, y todo lo que estamos construyendo es para no limitar esa democracia. Tenemos que dejar de tenerle miedo a la verdadera democracia. Yo soy un profundo demócrata y digo, a los problemas de la democracia, más democracia. Si un instrumento de la democracia resultó más permeable a los intereses creados que a la voluntad popular, hay que ver la manera de abrirlo más a la voluntad popular. Y no hay un mecanismo más abierto que las elecciones directas, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre por eso soy un defensor de que cualquier espacio que pueda ser sometido a la elección popular, para mí esa es la respuesta correcta. Y no irnos con esta extravío intelectual de que porque el poder es contundente, lo tiene que ser para ser eficiente. Si no estás titubeando, si no estás jugando o simulando. Cuando el poder es contundente, eso no es en perjuicio del pueblo. Tienes una agenda clara, una agenda votada, una agenda publicitada durante el proceso electoral y ahora estás trabajando contundentemente con las herramientas que te dio la democracia para hacerla realidad. De otra manera estarías engañando al pueblo o desperdiciando el tiempo y la energía del pueblo, ¿no? No creo que haya nada por lo cual estar angustiados. Angustiados debemos de estar en el momento en el que se vulneren las herramientas de la democracia que hoy están tremendamente garantizadas, ¿no? Hoy está muy cerca el 2027. ¿Cómo le van a hacer para
blindar estos programas sociales, estas políticas sociales, de que nadie las quiera pues enfocar o direccionar o capitalizar. ¿Cómo hacerle para blindar esta situación? Está muy cerca la elección y ¿cómo le dirías tú como secretario de Bienestar a los campechanos que está garantizado que estos programas sociales están blindados para que nadie llegue y precisamente los condicione en esa elección? En política lo que se dice en lo público es lo único que compromete. Y públicamente decimos constantemente en la Secretaría de Bienestar que estos programas no están condicionados. Hay un análisis de las necesidades de las personas que solicitan, por supuesto. Estos no son derechos universales los que tenemos en la Secretaría de Bienestar estatal, son programas que atienden a población vulnerable. Y claro que va a haber errores en la medición, también es una advertencia. Siempre va a haber alguien que piensa que se benefició a otra persona y no a ella por una situación de favoritismo. Estamos expuestos a eso, pero en lo público, y eso es lo que opera también al interior de la lógica de asignación de los beneficios, no están atravesadas por intereses partidistas ni para coaccionar a las personas a las que beneficiamos. Ahora, quien quiere entrar a un programa social de la Secretaría de Bienestar de Campeche puede ir directamente a solicitarlo directamente, o a través de gestores para las personas que viven en los municipios, o de sus diputadas, diputados, o de sus ayuntamientos. Tratamos de abrir la ventanilla de esa manera porque no todo el mundo puede llegar físicamente a la capital, y eso sería de alguna manera discriminar a través de la ventanilla. Y ¿en los municipios no hay ventanillas? No, existen delegaciones, sí, tenemos personas ahí que fungen como ventanillas, fungen como encuestadores, como visitadores, como apoyos cuando hay eventos, y como ventanilla también. Entonces, cualquiera de esas herramientas para hacer llegar las solicitudes las pueden usar. Y en cuanto al carácter, ahora más bien a la posibilidad de que estos programas tengan un fin político, es inevitable. Los programas sociales responden a una agenda que defiende un gobierno que tiene un paquete ideológico dado, determinado, y claro que la gente relaciona el cumplimiento a través de los programas sociales con una determinada agenda, y eso no tiene nada de negativo, ¿no? Otra cosa es que signifique comprar votos a través del programa social. Eso sí es totalmente ilegal y está terrible y no puede ocurrir. Pero que la gente relacione con un gobierno que cumple, que entrega beneficios, con su propia calificación positiva de ese gobierno, es algo esperable, natural de la relación gobernado-gobernante, ¿no? Bueno, y Esteban Hinojosa, ¿cómo se ve? Ya en unos meses vendrán momentos de definición importante dentro de tu movimiento político, de su movimiento político de Morena. Iniciarán los destapes y las encuestas. Ya vimos lo de las corcholatas en el 2024, pues como sea se puso bueno, ¿no? Sí hubo ahí un tema que llamó la atención durante varios meses en estas campañas que hicieron los aspirantes a la presidencia de Morena el año pasado. Veremos algo así en el gobierno, para los gobiernos de las sucesiones en gobiernos como el de Campeche. Veremos algo así. ¿Crees que veremos algo así como lo que vimos de las corcholatas presidenciales del 2024? ¿Te imaginas un escenario similar? Sinceramente, lo desconozco. Estoy, por supuesto, soy un orgulloso militante que solo cuando tengo tiempos fuera de mi horario laboral acudo a las actividades que tienen que ver con el partido en el cual milito. Pero lo que sí tengo certeza, porque así lo han mencionado los dirigentes, es que la selección de los perfiles que van a estar en las boletas va a ser a través de encuestas. Y lo que tenemos que hacer todas y todos, no solo quienes quieran un puesto de elección popular, sino todos los que quieran que el movimiento siga ocupando los puestos más relevantes de elección popular, lo que tenemos que estar haciendo hoy, mañana y toda la vida es trabajando lo mejor posible para que quien sea que resulte elegido o elegida como candidatos en su momento, cuente con respaldo popular cultivado a través de la buena acción de gobierno, ¿no? Eso es lo que me toca a mí ahorita y lo que me va a tocar mañana, hasta que el movimiento decida otra cosa, ¿no? Pero a ti te mencionan en muchas ternas, en varias ternas con posibilidad de competir. ¿No te ves así? También sí. Ya en unos meses
Pues ya directamente buscando aparecer en... Falta mucho, más de un mes, de unos meses. ¿no? Sí, pues, pero no, claro ya que 2026 es antesala, ¿no? Entonces ya tienes que empezar a pensar si quieres realmente. Sí, claro que sí, pero... Pues en lo que coloquialmente se llama pues un destape, ¿no? Tendrás que dejar en algún momento la administración, renunciar al cargo y dedicarte a eso. O sea, por eso te digo, 2026 ya es antesala, hay que empezar a pensar. Y sobre todo te pregunto porque a ti te mencionan en varias listas, en varias ternas. Ahí está, no lo estoy inventando, ahí está el tema en redes, en todos lados ahí apareces también. No tenemos el derecho a pensarlo demasiado tiempo. Yo ya lo pensé el tiempo que me era permitido y mi respuesta fue positiva. Claro, en el escenario en el que la voluntad del movimiento me favorezca, no que me favorezca, porque no es favorecerme a mí, es favorecer un proyecto. Si la voluntad del movimiento considera que lo que un servidor puede aportar en una posición de liderazgo para una posición determinada, yo ya dije sí estaría dispuesto a tomar esa posición que se ha mencionado, ¿no? Ya tú no la mencionas con... es que te ponen en varias listas, ¿no? Te ponen para la alcaldía de Champotón, para la alcaldía de Campeche, de las que yo he visto. Yo tiene 20 años que no vivo en Champotón, sería tremendamente injusto para champotoneros. Incluso para la asociación gubernamental, hay algunas en las que has aparecido. Yo digo de las que he visto en redes, los comentarios. No, la asociación gubernamental, te lo digo de una vez, yo soy una persona no solo disciplinada, sino sensata. Ser gobernadora de este estado requiere muchísima experiencia, conocimiento administrativo mucho más profundo del que yo puedo tener aún, y haber recorrido más tiempo. Pero ¿no? También un municipio, ¿eh? Sí, claro, pero llevo 10 años en el servicio. También un municipio, llevo luego 10 años en el servicio público. Nada más cuando se improvisa, claro. ¿Cómo nos ha ido? Sí, llevo 10 años en el servicio público y la acción, bueno, ya me estás haciendo hablar de proyectos pero digamos que la administración municipal es una administración de acciones directas con la gente y en territorio. Debemos de dejar de pensar en los alcaldes como pequeños gobernadores, que es un fenómeno terrible que le pasa principalmente a Campeche por el tamaño que tuvieron los ayuntamientos. El presidente o la presidenta municipal son personas que tienen que deberse al territorio y estar todo el tiempo en campo, ¿no? Distinto a los gobernadores que juegan en muchísimos niveles, desde lo simbólico hasta el territorio, y para eso a mí me gusta hacer las cosas bien. Definitivamente no sería mi momento para eso. Entonces de esa terna sáquenme, por favor, porque no es mi momento. Pero lo otro sí pudieras hacer una apuesta personal, decir, sí es mi momento para esto. Si el movimiento así lo decide, por supuesto que con contundencia y seguridad voy a dar la mejor batalla que pueda dar, pero en nombre de un proyecto que no es personal. No puede ser personal, y eso es algo que se dice mucho y hay demagogia muchas veces detrás de esos discursos, pero vean lo que estamos construyendo como país. Es muy poco lo que nos dejan ver los medios de comunicación corporativos de lo que realmente está pasando en el país, pero los homicidios han bajado un 36%, a pesar de los retos macroeconómicos. Nuestra moneda es una de las más estables, tenemos récords en inversión extranjera directa, el combate a la pobreza es histórico, nunca en la vida de este país se habían disminuido la pobreza como se está disminuyendo, y se sigue presentando una perspectiva de mejora en esos indicadores. Entonces, claro que es tanta la responsabilidad que nos plantea la cuarta transformación como agenda a quienes pretendemos liderar algunos espacios, que no podemos caer en la tentación de considerar esos espacios como proyectos personales. Son proyectos de equipo. Si el equipo considera que yo soy la persona correcta, ahí estaré dando la mejor de las batallas, que es lo que me ha enseñado mi querida gobernadora Laida Sansores. Ya no dijiste gubernatura, no, Champotón tampoco, entonces vas por la alcaldía. Lo que diga el movimiento. Bueno, por deducción. Roberto, de acuerdo con Roberto. Por deducción. Dice, muy interesante el tema de los programas sociales, una realidad en comunidades rurales, nos dicen, gracias por sus mensajes. Jacobo nos dice, ¿cómo cree que los riesgos son infinitamente menores cuando el Poder Judicial responde a Morena y el Poder Legislativo también, y está más que demostrado? Dice. ¿Yo puedo responder esa? Ya no. Sí, no. Adelante. Es que debemos de regresar nuevamente al terreno de la discusión democrática. Morena ganó con una contundente mayoría. No podemos tener poderes fundamentales como el poder judicial
contundentemente contrarios a la agenda de la mayoría. Si el diagnóstico indica eso, que hay una resistencia sistemática a la agenda de las mayorías por uno de los poderes, entonces estás hablando de un poder antidemocrático y habría que redefinir al país. Entiendo de dónde viene la preocupación, pero esa preocupación hay que recogerla entre todos. La exigencia está en la posibilidad de exigir un pulcro, una pulcra acción, un pulcro actuar del Poder Judicial es para todas y todos diario. Y en las elecciones tenemos una oportunidad contundente de corregir esos errores. Pero eso es infinitamente menos riesgoso que permitir que un poder tan fundamental como el judicial sea antidemocrático, probadamente antidemocrático al analizar su agenda de trabajo y ver que es contraria a la agenda validada y legitimada por la mayoría de este país. Así operan las democracias. Hay muchas otras capas en las que se construye la defensa de las minorías, ya luego reflexionaremos de teoría democrática, pero justamente así como lo señala el compañero, está señalando una situación en donde es menos el riesgo antidemocrático. Ahora, si hay quien quiere ser antigobierno por agenda personal, pues bueno, ahí sí se va a frustrar, porque mientras el gobierno siga siendo democrático, cualquier poder que sea democrático va a terminar coincidiendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esteban, se nos va el tiempo bien rápido, muy interesante todo lo que platicamos también del tema de los programas sociales y bueno, pues ya el cierre, ¿no? El cierre de año con el tema de los programas sociales también en la Secretaría de Bienestar y pues ya las últimas convocatorias. ¿O ya no habrá más convocatorias? No, convocatorias ya para este año ya no. Ahora es solo entregar miles de beneficios que suponen el trabajo comprometidísimo de mi maravilloso equipo de bienestar. Todas las direcciones se ponen la camiseta. De verdad que heredé un equipo tremendamente ejemplar. ¿Convocatorias hasta próximo año? Hasta el próximo año, a partir de febrero, quienes ya conozcan los programas, se publican normalmente febrero, marzo las reglas de operación de los programas del 2026 y a partir de entonces ya podemos empezar a recibir solicitudes para todos los programas que se van a repetir. La mayoría hay algunos ajustes en reglas de operación, pero va a haber de hecho algunos programas nuevos, un par de proyectos nuevos en los programas. Ya los conocerán, podemos venir aquí a platicar. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Esteban Hinojosa Rebolledo, secretario de Bienestar. Gracias a quienes nos sintonizaron a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicaciones Sureste. Hasta la próxima semana. Hasta entonces. El próximo jueves, acompaña a Roberto Oropesa con otro invitado dispuesto a responder con honestidad en la delgada línea. Solo a través de Radio Fórmula 97.3.